después podérselas pasar y que tengamos el material para consulta. Entonces arrancamos. Vamos a ver que se vayan uniendo. Entonces, todo este tiempo hemos intentado hacer una adaptación de todos los elementos necesarios para poder entrar a programación orientada a objetos. Habíamos visto un poco, repasado muchas de las cosas que ustedes llevaban en programación 1, 2, en estructura de datos, para poder recordar y poder entrar de fondo. Hemos estado también trabajando la idea o el principio fundamental de que nosotros nos podemos adaptar a un nuevo lenguaje de programación conociendo sus estructuras. Con esas estructuras nosotros podemos hacer, entre comillas, una traducción de las instrucciones, de las palabras reservadas, para poder realizar una nueva implementación. Hay un poco de diferencia en el cambio de paradigma de una programación estructurada a una programación orientada a objetos, pero hemos ido viendo elementos que nos permiten, entre comillas, garantizar la construcción y el paso un poco más sencillo de una a otra. Y hemos estado viendo algunos principios conforme íbamos desarrollando también los temas de la parte estructurada. Ya habíamos visto el paradigma, que como paradigma, como definición, es algo a lo que nos hemos acostumbrado, algo que surgió y que lo estamos utilizando porque en cierta manera estamos acostumbrados a ello. Pero no por esa costumbre puede ser bueno, ni por decir de que es una costumbre puede ser malo. Tiene sus pros y sus contras, sus ventajas, sus desventajas, y tenemos que aprender en cierta medida a poder convivir con tanto con esa evolución como con ese proceso que muchos llegan a llamarlo anticuado o antiguo, pero tiene sus elementos importantes. Hoy día entonces vamos a hablar de las estructuras dinámicas. Las estructuras dinámicas, primeramente, también tenemos que tomar en cuenta que se basan en lo que es un principio de datos complejos. Ya habíamos visto que eran los datos complejos, habíamos visto los datos básicos, ya habíamos tocado los vectores, los arrays, un poco de matrices como un toque introductorio, y estábamos viendo las estructuras. Las estructuras nos permiten crear o construir propiamente datos más complejos a través del uso de los datos básicos. Es decir, que nosotros tenemos ya un fundamento asentado y ese fundamento pues sirve para poder hacer cosas que vienen a ser un poco más complejas. Vamos a crear un programa en blanco. Estamos trabajando todavía con lenguaje C++ para poder aprender esos elementos básicos y después poder hacer el brinco directamente al siguiente nivel. Bien, entonces creo que nadie más se ha conectado. Sí, alguien más se conectó. Perfecto. Vamos a... Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí todo bien, está medio lento el internet. Sí, hay mucho problema con internet, ¿no? Yo también estaba con problemas justamente de conexión, medio que no quería, así que había que reiniciar todos los equipos para ver si daba. Pero ya estamos, a ver, ojalá se pueda. De todos modos, yo terminando la clase voy a subir la grabación. Bien, entonces, vamos a ponernos en la idea de crear un elemento complejo, un tipo de dato complejo. Este tipo de dato lo vamos a relacionar con una persona. Una persona tiene un nombre que por el momento, por temas del ejemplo, vamos a utilizarlo como un string, es decir, que solamente puede tener un nombre o no utilizar espacios. Vamos a tener esta persona que tiene una fecha de nacimiento. Cuando hablamos de fecha de nacimiento, estamos hablando también de un dato compuesto, porque una fecha de nacimiento en realidad está conformada por 3 elementos. Esos 3 elementos básicamente son el día, el mes
y el año. Esa persona, por ejemplo, tiene un número de celular que va a ser de tipo entero. Y bueno, vamos a manejar hasta ahí. Bueno, un dato más, es la edad, que también va a ser de tipo entero. Perfecto. Ahora, este elemento lo vamos a empaquetar. Entonces vamos a crear ya una estructura. Esa estructura entonces tiene por un lado el nombre, que va a ser de tipo string. La fecha de nacimiento, que utiliza otra estructura. El celular, que es un tipo básico. Y la edad. Listo. Ahí tenemos nuestros elementos y estos los vamos a colorear para saber que es una estructura aparte. Vamos a construir este tipo de dato complejo. Entonces, primeramente tenemos una estructura que es de tipo fecha. La vamos a construir para trabajarla nosotros. Ok. Listo. Ahí está nuestra estructura tipo fecha, que tiene tres valores. El primero, que es el día. El segundo, que es también de tipo entero, que va a ser el mes. Y el tercero, que es el tipo de tipo entero, va a ser año. También adicional, nosotros vamos a construir la estructura que es persona. Esa persona, entonces, va a tener ciertos elementos. Hemos dicho que va a tener de tipo string el nombre, va a tener una fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento es de tipo complejo. Entonces es una estructura de tipo fecha que la vamos a llamar fecha de nacimiento. Fecha NAC. También va a tener como dato un número de celular que va a ser de tipo entero. Y por último, de tipo entero también una edad. Perfecto. Nosotros habíamos tomado un ejemplo similar y ahora podemos declarar datos de este tipo de estructura, donde, por ejemplo, nosotros podemos hacer el llamado a la estructura persona y crear una variable de este tipo. Y ahora ya podemos acceder a todos los datos. Por ejemplo, yo podría llenar la información de esta persona a través de una función. Entonces vamos a hacer una función para rellenar los datos de la persona. ¿Qué pasa con los datos de esa persona? Los datos tenemos que pedírselos al usuario porque él es quien está haciendo el contenido. Por lo tanto, tiene que ser el usuario quien nos da toda esa información. La información no va a salir hacia afuera, sino que se va a guardar en alguna parte. Se va a guardar en ese elemento que nosotros estamos construyendo. En este caso hemos declarado una variable. Por lo tanto, no va a existir ninguna salida de nuestra función. Le vamos a dar un nombre que le identifique, lo vamos a llamar rellenar datos de la persona. Ahora, ¿qué le va a entrar? ¿Qué información le tiene que entrar? Bien, nosotros necesitamos rellenar esta variable. Y esta variable es de tipo local, pertenece a la función principal main. Por lo tanto, si yo declaro acá un struct persona y le digo, aunque tenga el nombre variable 1, igual va a ser otra, se va a hacer una copia de esta y no se va a almacenar aquí. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es pasarle por referencia la dirección de memoria de ese elemento. Y ahora vamos a comprender esa parte. Hemos hablado y hemos vuelto a ver el tema de lo que es la memoria. Habíamos visto que en esa memoria tenemos circuitería. Vamos a recordarlo un poquito de pasada. Permítanme aquí.
lastimosamente lo tengo en otra carpeta. Aquí está. Listo. Perfecto. Vamos a abrirlo ahora. Y tenemos el diagrama de una pequeña memoria de 4×3. Para que recordemos cómo trabajaban estos elementos para relacionarse. Entonces, esperamos a que abra, por favor. ¿Recuerdan esta parte de los circuitos? Aquí tenemos un flip-flop, por ejemplo, el que podemos comprar en la charca, el 112P. El M112P es un flip-flop que tiene un almacenamiento de 2 bits. Esta memoria es de 4×3. 4 quiere decir 4 direcciones y 3 bits por cada dirección de memoria. Entonces tenemos aquí la entrada de nuestro bus de direcciones. Tenemos en este caso 2 cables, 2 bits de direcciones. Por lo tanto podemos manejar 4 direcciones de memoria, porque 2 a la 2 es 4. Normalmente la primera dirección de memoria la estamos ahora dejando como un elemento null, pero para gases del ejemplo lo vamos a utilizar como un elemento más activo. Tenemos los flip-flop. Cuando entra la dirección hay un demultiplexor que agarra y, un multiplexor, luego se decodifica esa información, se utiliza un demultiplexor y aquí va a habilitar la salida que corresponde a nuestro circuito, a esa porción de memoria, a esa dirección de memoria. Entonces tenemos la dirección de memoria 0, la dirección de memoria 1, 2 y 3. Total, 4 direcciones de memoria. Entonces fíjense que las compuertas también varían. ¿Para qué? Para que solamente se pueda habilitar una de ellas. Y así es como trabaja nuestra memoria RAM, también como trabaja, por ejemplo, los discos de estado sólido. Habilitamos una dirección y, por ejemplo, si nosotros declaramos una variable, se va a almacenar, por ejemplo, en la posición 0. Creamos la otra variable en la otra función y se va a crear en la posición 2, por ejemplo. Por lo tanto, no estamos hablando del mismo dato. Es una copia. Cuando nosotros utilizamos la memoria dinámica, lo que hacemos es referenciar la dirección de la memoria. Entonces, creamos nuestra variable y se guarda, por ejemplo, en la dirección 3. ¿Qué va a pasar si yo utilizo un puntero? Voy a dar la dirección 3. Entonces, el dato que se va a manejar siempre va a ser físicamente el que está en la posición 3 de memoria. ¿Ya? Por ese motivo es que nosotros aprovechamos y trabajamos con punteros. Ahora sí, podemos hacer una función que a nivel estándar me sirva para rellenar los datos de un vector. En este caso, una lista, perdón. Vamos a hacer el código. Vamos a ver cómo está trabajando. Entonces, vamos a entender este tipo de dato complejo que acabamos de crear como si fuera, entonces, tenemos el nombre, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el celular y la edad. Les vamos a poner un colorcito verde. Y esta va a ser mi estructura con sus campos. Nombre, fecha de nacimiento, el celular y la edad. Listo. Esta es mi estructura. Es un nuevo tipo de dato que nosotros estamos creando. ¿Ya? Vamos a acceder a él, entonces entramos a través de la variable que nos está llegando. Si yo estuviera rellenando en esta parte, voy a hacer un relleno manual, por ejemplo, agarraría a mi variable var1, le diría punto y vamos a acceder a su estructura. Es decir, como fue declarado de tipo persona, lo primero es el nombre. Nombre, toma el valor, por ejemplo, de Pedro. var1, punto, tendríamos la fecha de nacimiento,
en su campo día va a tomar el valor de, por ejemplo, 15. Luego vamos a tener la variable 1 en su campo mes y vamos a tener, por ejemplo, 7 para julio. Y vamos a tener la variable año, o el campo más bien año, que hemos declarado acá, que va a tener el valor de, por ejemplo, 1982. Ahora vamos a tener la variable 1, punto, ya entraríamos al campo celular y va a tomar un valor de un número, por ejemplo el 726 45 145. Y luego esa variable 1, porque es una variable, va a tomar el valor de, en su campo de edad, va a tomar el valor de, y aquí si nació en el 82 tendría 40 años. Perfecto. Entonces voy a compilar. Siempre la primera compilación nos tarda más porque tiene que añadir todos los archivos, ya después hace un poco más rápidas las cosas. También no olvidemos que en el proceso, como si estamos haciendo con ejecución, tiene que crear un archivo ejecutable. Por lo tanto, ese archivo ejecutable tiene que ser examinado por el antivirus. Y esa parte también va a tardar un poco. Perfecto. No debería tardarse tanto. Vamos a aprovechar para ir guardando. Vamos a irnos al escritorio y ahí voy a crear una carpeta que vamos a llamar estructuras dinámicas. Y le vamos a dar ejemplo persona. ¿Cuál es la extensión de nuestro archivo? Es cpp. Listo. La compilación ha sido finalizada y compiló con éxito. Entonces tendríamos estos datos y vamos a trabajar cómo mostrarlos, ¿de acuerdo? Función para mostrar datos. Perfecto. Esa función no va a tener ninguna salida porque lo que va a hacer es mostrar por pantalla, mostrar datos del nodo, lo vamos a llamar. ¿Qué tiene que llegarle? Tiene que llegarle, perdón, el nodo, ¿ya? Ahora aquí vamos a ver también justamente ese struct persona que debe enviarnos un valor. Listo. Estamos analizando y viendo ya las funciones que vamos a ir necesitando. Bien, si yo hago este rellenado de datos, mi variable va a almacenar los datos, ¿sí? Los va a guardar. Estoy manejando puntito aquí para acceder a los campos. ¿Por qué? Porque ese puntito me permite acceder dado que esta es una variable normal. Porque esta variable acá tiene el tipo de dato, es un tipo de dato de tipo estructura, es decir, dato complejo, que tiene por nombre persona, y esta es la variable que estamos declarando. ¿De acuerdo? Entonces, estamos declarando un tipo de dato. Esto se ha creado en memoria y tenemos el espacio para hacerlo. Entonces, podríamos mostrar los datos enviando el nodo. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, sin el puntero. Para que vean que en el caso de un nodo, sí, demostrar si va a funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cout. Vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner aquí
el nombre es dos puntos, espacio, y vamos a concatenar de esa variable que nos está llegando, ¿sí? A esta función. Vamos a poner o acceder a su campo persona. Perdón. Variable 1 a su campo nombre. Ya. Luego vamos a hacer el segundo elemento. Tenemos que acceder a ese segundo elemento para poderlo mostrar. Ahora vamos a avisarle a nuestro usuario porque queremos que la información, bueno, los datos que estamos manejando se convierta en información para nuestro usuario. El día de su nacimiento es dos puntos. Y acá vamos a concatenar para formar una fecha. Lo que vamos a hacer es decir, variable 1 en su campo fecha de nacimiento, en su campo día. Vamos a concatenar un espacio, vamos a poner el guión y vamos a concatenar también el mes. Vamos a concatenar otra vez un guión y vamos a concatenar luego nuevamente la variable 1 en su elemento fecha de nacimiento en su campo año y vamos a dejar impresa la fecha. Ahora vamos a hacer el siguiente elemento. Entonces, para mostrar un mensaje, por ejemplo en Java, cuando hicimos el hola mundo, tuvimos que acceder al objeto, el método y recién hacer el mostrar de hola mundo. Aquí nosotros lo estamos haciendo de manera directa, sin entrar al objeto. ¿Por qué? Porque es una programación estructurada, por lo tanto las funciones directamente las podemos usar y están disponibles para todos. Entonces ponemos el salto de línea y ponemos el número de celular es dos puntos. Vamos a concatenar y ponemos la variable 1, que es el nombre que le hemos dado a esa variable y la cual nos está entrando en su campo celular para mostrar. Y por último tenemos un cout nuevamente para mostrar la edad. La edad la hemos metido manualmente por el momento. La edad es dos puntos. Vamos a concatenar la variable que nos está enviando, en la cual se está copiando los datos en su campo edad. Perfecto. Vamos a compilar para ver la existencia de errores, para hacer una revisión. La compilación, no olvidemos que es el proceso de traducir de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina, en este caso. Perfecto, tenemos todo funcionando y lo que vamos a hacer es aquí mostrar datos. Mostrar datos del nodo y vamos a enviarle esa variable que nosotros hemos creado. Vamos a ejecutar. Nuevamente tiene que hacer el proceso de compilado. Cada vez que nosotros hacemos una modificación en los lenguajes que son compilados totalmente, se debe hacer el compilado de todo el código. En cambio, en los interpretados como lo de Java, no es necesario. Entonces ahí tenemos los datos. Fíjense, habíamos puesto como nombre Pedro, fecha de nacimiento 15 de julio de 1982, el celular 726-45-145 y la edad 40 años. Con eso tenemos funcionando nuestro nodo. Perfecto, pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos acceder a él propiamente? ¿Sí? Siempre esta variable ya fue creada en una porción de memoria, como habíamos visto, y se va a mantener ahí. Ya no vamos a poderla mover. Si creamos una variable, porque eso es lo que pasa cuando usamos una función, se crea una variable local, estamos creando otro espacio de memoria que va a ser una copia. Por lo tanto, el primero no se va a editar. Estamos con la posibilidad de tener una pérdida de información.
eso cuando hacíamos los vectores, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacer una actualización del dato. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, a ver, vamos a hacer de nuevo esto. Perfecto. Pero yo le voy a mandar ya. Le voy a mandar el dato, pero aquí lo voy a modificar. Voy a agarrar a mi variable 1 en su campo nombre y le voy a poner Juan. Y voy a volver a enviar, mostrar de la variable 1. En teoría, si esto se modificara, tendría que cambiar el nombre a Juan. Vamos a ejecutar. Y fíjense que no se cambió. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es crear una copia de ese dato que estamos enviando. Por lo tanto, no se modifica el dato original. Por otro lado, voy a dejar esto. Si nosotros trabajamos con un puntero de esta función, voy a poner datos mostrar, vamos a poner aquí el puntero, vamos a poner el puntero en mostrar datos y vamos a hacer las modificaciones necesarias. ¿Ya? Entonces, ahora, como estamos manejando un puntero, ya no usamos puntito, hemos dicho, sino usamos flechita. La flecha formada por menos y el mayor que. Variable 1 es un puntero, por lo tanto utilizamos esta otra forma de acceder a sus datos, a sus campos. Listo, y por último, variable 1, punto nombre. Voy a volver a ejecutar esto. A ver, acá tengo que modificar y tengo que decirle que ahora me manda la dirección con el ampersand. Y nosotros ejecutamos. Ok. Fecha de nacimiento. Aquí me faltó hacer el cambio de punto a flechita porque estamos utilizando un puntero. Esto ya lo habíamos visto. Tin, tin, tin. Ahora sí creo todo. Perfecto. Compilamos y ejecutamos. Ahí está. Fíjense que ahora sí hace una actualización del dato. ¿Por qué? Porque le estamos mandando la dirección donde se encuentra. De ese modo nosotros podemos modificar los datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos recordando un poco lo que hicimos en el último encuentro. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Bien, ahora que ya funciona esto, que ya sabemos por qué debemos usar puntero, yo puedo eliminar toda esta parte y podemos ahora sí trabajar con nuestra función para rellenar datos. Entonces, rellenar datos lo que va a hacer es mandarnos a través de una variable puntero, es decir, por una referencia, la dirección del dato que nosotros queremos rellenar. En ese momento vamos a agarrar a esa variable 1 en su campo nombre y vamos a introducir los datos. Entonces, variable 1, punto nombre, va a ser el punto de almacenamiento. Nosotros a nuestro usuario tenemos que mandarle un mensaje. Sabemos que para mandar mensajes utilizamos la función cout, entre comillas debemos poner el mensaje. Entonces vamos a hacer un alt 92 para hacer un salto de línea. Por favor, introducir el nombre del contacto. 2 puntos. Y ahora, para poder guardar ese dato en esta variable, prácticamente es una variable, lo que hacemos es utilizar un sin. Perfecto.
ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo elemento. Tenemos que mandar un mensaje al usuario para que sepa qué tiene que hacer. Vamos a darle un salto de línea. Por favor, introducir el celular, número de celular, sin mayor que, y nuevamente agarramos a nuestra variable puntero, hacemos el tipo de acceso que es necesario para un puntero, llamamos a nuestro campo celular y guardamos la información. Cout, nuevamente aquí agarramos al 92N, por favor introducir la fecha de nacimiento. Para ello vamos a decirle en qué formato. ¿Ya? Vamos a poner un al 92N, cout. El formato debe ser día, espacio, mes, espacio y año, coma, respetando los espacios. Perfecto. Ahora sí, vamos a hacer la introducción de los datos. Nos vamos a nuestro sin y vamos a variable 1, que es nuestro puntero que nos está dando la dirección donde tenemos que guardar. Agarramos el campo fecha de nacimiento y tomamos el día y leemos ese dato. Luego hacemos lo mismo, pero leemos el mes. Y luego hacemos lo mismo y leemos el año. De esa manera tomamos los tres valores. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos por último la edad. Fíjense que la edad nosotros podemos calcularla, ya no meterla. Estamos en el año 2022 menos el año de la fecha de nacimiento, nosotros podemos obtener la edad. ¿Ya? No vamos a hacer todavía el cálculo de meses para hacerlo más preciso, sino de manera directa. Entonces vamos a agarrar a la variable 1 que nos está llevando la dirección, tomamos el campo fecha de nacimiento y el elemento, aquí donde vamos a asignar en variable 1, flechita y edad. Va a tomar el valor de, y aquí hacemos la operación, fecha de nacimiento, punto año, para que salga positivo el año actual, debemos ponerlo de esa manera. Entonces tenemos 2022 menos el año en que nació. Por lo tanto, se va a hacer la asignación de la edad aproximadamente exacta. Con eso nosotros rellenamos los datos. Perfecto. Ahora, si nosotros compilamos, vamos a tener 0 errores, perfecto. Vamos a llamar primero a rellenar datos. Rellenar datos. ¿Qué le tenemos que enviar? Tenemos que mandarle la dirección de nuestra variable, en este caso la variable 1, y luego vamos a mostrar datos. ¿Mostrar datos de quién? De ese nodo que nosotros queremos que nos muestre, que acabamos de rellenar. Por lo tanto, obtenemos la dirección porque estamos manejando un puntero y también se llama variable 1 por el momento. Vamos a guardar, vamos a compilar y ejecutar. Perfecto. Por favor, introducir el nombre de contacto, Pedro. Por favor, introducir el número de celular, 725-54451. Por favor, introducir la fecha de nacimiento. El formato debe ser día, mes, año, respetando los espacios. Perfecto. Vamos a poner, por ejemplo, el 4 de marzo de 1987.
Entonces, Pedro, que nació el 4 de marzo de 1987, con el celular 725-54451, tiene 35 años. ¿Sí? Estamos haciendo ya el rellenado de nuestro nodo. Hasta ahí, prácticamente es un repaso de lo último que vimos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Sigamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer es crear una estructura que nos permita hacer listas enlazadas. Tenemos esta parte. Sabemos que fecha de nacimiento en realidad es una estructura más compleja. Y ahora vamos a hacer una estructura aún más compleja. Vamos a hacer que se genere un vector que nos permita, un puntero que nos permita relacionarlos para ir enlazándolos. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí nuestra memoria RAM, tenemos XFD columnas y tenemos 1.048.576 espacios o filas. Cuando yo le digo a mi sistema operativo, necesito crear una variable, él busca un espacio y me crea ahí la variable. Cuando yo creo varias variables, las voy a poner aquí para que estén más o menos visibles, diferentes posiciones de memoria, entonces cada una tiene una dirección. Por ejemplo, esta es la 5B. Esta, en cambio, es la 10 y su dirección de memoria. Y esta va a estar en la posición 16L. Ahora quiero generar una secuencia de esos nodos. Entonces utilizo sus punteros para poderlos relacionar. Entonces voy a imaginar que, por ejemplo, el primer nodo es el 5B. Y este va a mirar al nodo que le sigue. Vamos a hacer que sea el 16L. Ese 16L le vamos a poner color blanco para que se pueda ver. Está aquí. Y este recién va a ver al siguiente, que es el 10I. Perfecto. Y el 10i, como es el último, va a apuntar a nulo, porque no tiene a quién mirar. Con eso sabemos que es el nulo. Por lo tanto, ahora podemos visitar todos los nodos siguiendo sus punteros. Estamos en el primero, que debemos recordar, que es el 16, el 5B, y va al 16L. Vamos al 16L, buscamos esa posición de memoria y podemos obtener los datos del segundo nodo, del segundo elemento. Vamos a su campo puntero, que lo vamos a llamar siguiente, y podemos ir al siguiente nodo, al que le sigue. No importa en qué posición de memoria esté, ¿por qué? Porque tenemos un puntero que nos lleva allá. Y este revisamos y vemos que es nulo, por lo tanto sabemos que es el último elemento. El último elemento se marca muy fácil, con el valor nulo. Sabemos que si en su puntero siguiente es nulo, ya no hay más elementos. Pero en cambio el primero es más difícil. Tenemos que señalar cuál es el primer elemento. Perfecto. Vamos a crear ahora esa nueva estructura. Esa estructura que acabamos nosotros de crear es un nodo. Lo vamos a llamar nodos en plural porque todos tienen el mismo formato. Y vamos a poner los datos de la persona, es decir, esta estructura de aquí, struct persona. Vamos a llamarlo los datos. Y va a tener un puntero, pero ya no a persona, sino a sí mismo, a su tipo de datos, nodos, y va a ser un puntero a siguiente. Con eso hemos creado nosotros ya esta estructura que es mucho más compleja, que va a tener la capacidad de ir y recorrer todos los elementos que se vayan creando. Ahora vamos a hacer la definición de un nuevo tipo de dato, typedef. Y estamos hablando de la estructura nodos y lo vamos a definir como nodo, porque vamos a crear un solo nodo. Listo. Por lo tanto, ahora yo, por ejemplo, aquí en mi estructura principal, ya no necesito todo esto para usar la nueva estructura, sino simplemente le digo voy a crear un nodo de tipo, un nodo con el nombre de variable var1. Y con eso ya tenemos suficiente. Si yo compilo,
A ver, aquí tenemos un problema con rellenar datos. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras son de tipo persona y acá nosotros estamos manejando una entrada, un dato de tipo nodo, ¿ya? Entonces, si nosotros modificamos la estructura, tenemos que modificar todas nuestras funciones. Pero fíjense qué tal fácil se hace ese proceso. Ya no tenemos que poner un tipo de dato tan largo, sino utilizamos el tipo de dato que acabamos de crear. Y lo mismo acá. Listo. Y listo. Perfecto. Ahora, rellenar datos del nodo son siempre los mismos campos. El enlace de inserción lo vamos a hacer aparte. Aquí vamos a eliminar esos datos y si recuerdan la anterior oportunidad que hicimos esto, usábamos el primer elemento como elemento raíz. Pero ¿qué tal si nosotros creamos por aquí, por ejemplo, un elemento, lo vamos a hacer con rojo. Este tiene la dirección 19A y este va a apuntar al primer nodo, 5B. Por ejemplo, si nuestra lista estuviera vacía, esta apuntase a null. No hay elementos. Pero como hay elementos, estamos apuntando al primer elemento de nuestra lista. Listo. Vamos a hacer esta representación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un puntero, pero que sirva solamente para apuntar a ese nodo raíz. Va a ser de tipo nodo y vamos a crear por el momento el puntero así, raíz. ¿Ya? Ese es nuestro elemento. Ahora, nosotros podríamos, por ejemplo, tener un elemento. No, eso todavía no lo veamos. Vamos a seguir este ejemplo. Ahí tenemos nuestro puntero. Ese puntero a raíz va a apuntar hacia la dirección que nosotros vamos a crear. Ese nodo raíz va a guardar la primera dirección. Perfecto. Nodo raíz en su inicio, raíz, va a ser nulo, porque no va a apuntar a nadie. Cuando nosotros insertemos es que viene el arte de aumentar. Perfecto, vamos a declarar una función. Esa función ahora va a servir para insertar un nuevo nodo. ¿Cómo hacemos para insertar un nuevo nodo? Bien, primero veamos los elementos que necesitamos en nuestra función. Si voy a insertar un nuevo nodo, quiere decir que la respuesta no va a salir a la pantalla, aunque podríamos dar, por ejemplo, un mensaje si se pudo o no se pudo insertar. Tenemos la posibilidad de hacer una corrección de errores. En este caso, vamos a manejarlo como nulo y vamos a insertar nuevo nodo. ¿Qué necesitamos para ese nuevo nodo? Y aquí viene la posibilidad de hacer una doble lógica. Para insertar ese nuevo nodo, nosotros necesitamos el nodo raíz. Para poderlo manipular. Perfecto. Nos vamos abajo y abrimos y cerramos llave. No olvidemos que cada vez que creamos una función, nosotros estamos creando, desde el momento en que empezamos a hacer la declaración de la función, estamos creando variables locales. Es decir, que este nodo raíz no es lo mismo que este puntero de aquí. Este guarda su información por su parte, aunque está guardando una dirección de memoria. ¿De acuerdo? Yo puedo cambiarle el nodo a cabecera.
y sirve. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para cambiar solamente en ese lugar, nosotros hemos aprendido que podemos mostrarle la forma de nuestra función a nuestro código y también lo va a reconocer. Entonces, si yo guardo y compilo esta parte, tenemos, perfecto, variable nombre, nodo, esto es por lo que estamos accediendo, ¿no? Está bien. Perfecto, nodo, perfecto. Bien, acabamos de crear esta nueva estructura que se llama nodos, que tiene el tipo de dato nodo, pero tiene estos dos elementos. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que acceder a datos para poder entrar al nombre. Es decir, que yo debería entrar aquí a datos, punto, y ahí fíjense que ya me sale inclusive nombre. ¿Por qué? Porque he aumentado una escala en mi estructura. Y ahora me va a dar en el siguiente elemento. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener datos, punto celular. Debemos tener variable 1, datos, fecha de nacimiento. ¿Cómo podría evitar eso? ¿Sí? Nos vamos acá y digo que esta estructura la voy a dejar comentada y por ejemplo yo podría aquí agarrar a mi struct persona y declarar un puntero siguiente. Y ahora, en vez de nodos, tengo mi estructura persona. Quiero mostrarle este elemento, que me parece que hicimos también ese ejemplo. Guardo, compilo. Y listo. ¿Sí? Ahora no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos puesto ese puntero dentro. Entonces, el acceso es dependido de las anidaciones de las estructuras que nosotros tenemos. ¿Preguntas hasta aquí? Aprovechando que hemos hecho esta trampa. ¿Ninguna? Perfecto. A ver, veamos quiénes están. Adalí, Damián, Daniel, Dani, Eduardo, Giordano, Juan Carlos y Juan Misael. Perfecto. Entonces estamos todos hoy día, ¿no? ¿O quién faltó que levante la mano? Sí. Estamos todos. Vamos. Perfecto. Bien. Sigamos trabajando entonces para poder avanzar en esto. Y ya olvidarnos del lenguaje C y empezar a rompernos la cabeza con Java. Bien. Vamos a mantener esta función de esta manera. Tenemos mostrar datos, ya tenemos insertar o rellenar los datos del vector en sí y ahora queremos insertar un nuevo nodo. Nos manda la cabecera, nosotros tenemos que ver si es el último elemento o no es el último elemento. ¿Ya? Si es el último elemento, básicamente no hay nada que hacer. Primero vamos a while y tendríamos que crear un código, una repetición, donde cabecera va caminando. Entonces cabecera en su campo siguiente, utilizo la flecha porque es un puntero, sea diferente de nulo. De esta manera podemos ir caminando. Ahora, ¿cómo hacemos para caminar? Agarramos a nuestro nodo cabecera, en su campo siguiente
es el que nos va a dar la información del siguiente elemento. Por lo tanto, se lo asignamos a él mismo. Cabecera va a tomar el valor de cabecera punto siguiente. Con esto vamos a recorrer el vector. Resulta que si no se ejecuta ni una sola vez, es el primer elemento. Tenemos que crear el nuevo nodo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el primer caso esa raíz va a ser nulo. Por lo tanto, aquí vamos a revisar justamente eso. Vamos a decir si cabecera es diferente de nulo. Si es así, nosotros vamos a poder ejecutar esta revisión para avanzar. Si no, sería inútil, porque no tendríamos ningún nodo. Sabemos que eso nos marca de que sea vacía o no la lista. Si no, tenemos la situación de que es el primer elemento. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Si no es nulo, vamos a ir hasta el último elemento, cuando llega nulo, y vamos a insertar el contenido. ¿Qué vamos a hacer para insertar ese contenido? Tenemos que crear un nuevo nodo. Para eso lo declaramos y creamos un puntero de ese tipo. Lo vamos a llamar nuevo. Luego nuevo tiene que ocupar un lugar en el espacio, si no, no existe. Por lo tanto, a nuevo le decimos que nos cree o que tome el valor de la posición de memoria que se crea a través de esta instrucción. New y del tipo de dato, en este caso el tipo de dato es nodo. Perfecto, ahora sí existe ese nodo. Lo primero que vamos a hacer con ese nuevo nodo es rellenarlo, porque sabemos que ese elemento va a ser rellenado. Entonces lo enviamos, nuevo. Estamos mandando su dirección. Sabemos que ese nuevo dato, en su campo siguiente, como va a convertirse en el último elemento, va a apuntar a nulo. Por lo tanto, tenemos nuestro nodo ya listo para poderse relacionar. Básicamente lo que tenemos es como si nosotros estuviéramos copiando uno de estos completos. Listo, y lo vamos a añadir a este. Entonces está completito con todos los datos. Y este está en la fila 1M. Perfecto. De esa manera, nosotros ahora tenemos que hacer el enlace. Es decir, a este, decirle que mire hacia ese. Perfecto. Entonces, llegamos al final, llegamos al último nodo que tenemos disponible, es decir, a este. ¿Y qué hacemos en ese momento? Agarramos a ese nodo, que lo tenemos con el nombre de cabecera trabajando, en su campo siguiente, y va a apuntar al nuevo nodo. Listo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos agarrado en esa parte y le hemos escrito 1M. Listo. Con eso ya está apuntando al nuevo nodo que queremos trabajar. ¿Qué pasa, sin embargo, si es que la lista está vacía? Simple, agarramos a nuestro nodo cabecera y le decimos que tome el valor de ¿quién? De nuevo. Pero vamos a ver que esto va a tener un poquito de variación. Vamos a tener que hacer un retorno en este caso. Vamos a intentar insertar un nuevo nodo. Insertar nuevo nodo. Vamos a enviarle nuestro nodo raíz. Y ahora vamos a mostrar los datos del nodo. En teoría tendría que ser raíz en el campo siguiente. ¿Es correcto? No, porque este supuestamente apunta al primer nodo. Perfecto.
Vamos a compilar. Vamos a hacer el rellenado. Vamos a decir que se llama Juan. Tiene el celular 711-25-415. Vamos a poner su fecha de nacimiento en 9 de febrero de 1950. Por lo tanto, esa persona tiene aproximadamente 72 años. Pero fíjense que aquí terminó, me volvió a pedir el nombre, me quiso mostrar el nombre, pero no pudo mostrarme nada. ¿Por qué? Porque ese nodo raíz sigue siendo en realidad nulo. Les voy a mostrar. Cout raíz. ¿A dónde está apuntando raíz? Vamos a ejecutar. El raíz. Ahí está Juan, 711-42-152, el 6 de mayo de 1950. Fíjense que raíz sigue siendo nula, no se ha actualizado. ¿Cuál es el motivo de ello? Hemos utilizado puntero, debería actualizarse. Sí y no, porque lo que actualizamos aquí, cabecera nuevo, fue este, no el contenido de esa cabecera. Vamos a ver y aquí nos va a dar un error de operación y nos dice, a ver, momento, vos estás queriendo trabajar con un puntero y con un nodo. Ah, muy bien, entonces quiero darle la dirección de mi nodo. Y aún así, tenemos este problema que nos dice ahora, oye, momento, estás utilizando un tipo cabecera y estás aquí queriendo agregarle una dirección. Entonces tienes como si estuvieras trabajando con un doble puntero. ¿Cuál es la solución para todo este conflicto? Return nuevo. Que es el que hemos creado. Entonces, aquí tenemos que hacer una respuesta de tipo puntero. Estamos cambiando la salida. Entonces, las salidas de nuestras funciones son del tipo de dato que nosotros necesitemos. Vamos a hacerlo así. Y ahora vamos a hacer que después de insertar esa respuesta se agregue a raíz. Perfecto. Ok. Aquí me salté algo. Ah, me dice que solamente en un caso estoy usando el return. Aquí, como ya no va a ser el caso de que necesito la respuesta, voy a dar un return nulo. Perfecto. Aquí vamos a generar un nuevo conflicto que enseguida vamos a ver cómo repararlo. Ay, perdón. Cuando es punteros se escribe nulo con mayúscula. Perfecto. Ahora sí. Ahora la pregunta es, bueno, perfecto, pero siempre estamos asignados al nodo raíz, el nuevo nodo, y no debería ser así, solamente debería ser la primera vez. Entonces decimos, si raíz es igual a nulo, hacemos la asignación. Si no, no pasa nada. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el else. Si no, insertar nodo y no pasa nada. Ahora, estamos devolviendo una información. Entonces, C++, no siempre, pero en la mayoría de los casos nos va a decir, oye, momento, estás devolviendo una información, ¿qué vas a hacer con eso? Se va a perder ese dato. En este caso, fíjense que como estamos trabajando con punteros, lo omite.
Nos dice no es una variable, es un puntero. Bueno, hace lo que querrás, verlo vos que estás haciendo. Perfecto. Vamos a ejecutar. Vamos a poner Juan. Vamos a poner el 721-45-123. Vamos a hacer que nazca el 4 de junio de 1980. Y ahí tenemos, fíjense que nuestro nodo raíz ha cambiado, ahora tiene una dirección, ya no es nulo. ¿Por qué? Porque le hemos hecho una asignación. Perfecto. Entonces ya sabemos que está insertando. Vamos a recordar un poco de recursividad. Función para el menú. Vamos a hacer un void menú. Y ese menú tiene que recibir un dato porque va a ser el que controle todo. Y ese menú lo que va a recibir es el nodo raíz. El primer nodo. Perfecto. Vamos a hacer el código de esta función. ¿Se va entendiendo? ¿Tienen preguntas? Esto ya lo hemos visto un poco. Estamos haciendo algunas cosas nuevas. ¿Todo comprendido? Bien, imagino que sí. Porque, ojo, si no preguntan, yo pregunto. Perfecto. Entonces, vamos a hacer como parte del menú, vamos a hacer un System Clear Screen. Luego vamos a decir cout. Y acá les voy a enseñar a hacer algo. Tin, 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 tin. Vamos aquí. Vamos a abrir un navegador nuevo. Y vamos a utilizar GoToXY en C++. Vamos a abrir esto. Y este. Perfecto. Cuando antes necesitábamos hacer métodos repetitivos, teníamos que utilizar la función goTo, que nos decía ir a la línea y nos daba, podíamos poner el número de línea o identificador en cada línea. Esa era la operación goTo. Luego dijeron, bueno, tenemos la pantalla, ¿por qué no utilizamos esa pantalla para poder hacer también el posicionamiento en la pantalla como tal? Perfecto. Entonces, lo que se hizo, ok, esto no era el que quería. Como usar GoToXy. A ver. Ya. Voy a utilizar las librerías que me dice para que veamos y comparemos, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer varios pasos. Listo, ahí está. Me dice que según con eso yo puedo utilizar todo. En realidad también necesito la función de Windows, la librería de Windows, que es windows.h, que está especificada en este otro ejemplo. Acá. Tirirín. No. Aquí está. Windows. Perfecto. Ahora, si yo pongo, para no hacer modificaciones en este, voy a crear uno nuevo. Me voy a ir al encabezado. Voy a copiar mi encabezado. Control C. Voy a reemplazar ese encabezado que tengo acá. Control V. Perfecto. Todavía no lo voy a guardar y voy a decir go to XY y voy a darle la posición 4.5.
Voy a hacer un cout y voy a poner un hola. Si yo compilo esto, me da un error, que no se conoce el GoToXY. Aquí lo utiliza como si existiera. Fíjense, no está utilizando nada adicional. Y aquí nos dice que es tan fácil como tener esas librerías y llamar al GoToXY. Acá nos crea una función que nos permite mostrar GoToXY y hacemos una impresión de lo que es la posición. ¿Ya? Perfecto, les voy a mostrar. Es esta y la alternativa de dev. Me parece que es este, foros web. Ahí está. La función goto, acá está, goto.xy, tiene dos valores enteros de entrada. Abre un handle, un enlazador, y esa variable la enlaza a un elemento del sistema. Luego toma las coordenadas, las posiciones, y pone con la función setConsoleCursorPosition, que es parte de la librería Windows. ¿Ya? Ahora voy a hacer la modificación de mi código y le digo ya, muy bien, voy a crear, perdón, ahora sí, voy a crear esta función. Esta función la voy a poner ahí arriba con su código para que todas las demás funciones la puedan ver. Que daría lo mismo, listo, que poner el encabezado y ponerlo luego abajo. Ahora, si yo ejecuto esto, lo hemos guardado, primero lo compila, debe compilar todo el código y fíjense que me ha movido mi frase. Ahora, por ejemplo, si yo quiero darle un estilo de película, miren lo que voy a hacer. De esas películas tipo Matrix, vamos a hacer un ciclo repetitivo, voy a hacer un ciclo for, voy a declarar una variable i que toma el valor de 0 y vamos a hacer que ese i, mientras sea menor a, vamos a hacer 250 solamente. Vamos a hacer que esa i camine un pasito a la vez. Son varias líneas de código, por lo tanto tenemos que poner llaves y vamos a ponerla en la posición 4 y vamos a ir recorriendo en la otra. Voy a guardar y voy a ejecutar. Me dice que esperaba un punto y coma, me saltó un punto y coma, puse coma, ahora sí, perdón. Perfecto. Y así es como se hacían los juegos, ¿no? Hemos impreso un hola como si fueran muchos. Ahora fíjense, si yo le quito, le hago un borrado de pantalla y le aumento una pausa. For int j, vamos a crear una forma de pausar. J toma el valor de 0, mientras j sea menor que, por ejemplo, 500.000. Vamos a hacer un j++, pero no vamos a hacer nada, simplemente va a ser una pausa. Perfecto. Y ahora fíjense cómo varía el efecto. Ok. Ahora sí.
queremos hacerlo en el otro sentido, simplemente cambio I acá y le pongo, por ejemplo, el 4K. ¿Sí? Y compilamos y ejecutamos. Está medio que lenta la cosa. A ver. Ahí está. Así es como se hacían los videojuegos. Teníamos que manejar cada punto con el operador go to XY y poder hacer el posicionamiento en la pantalla. Se podía utilizar algunas funciones de pausa que se fueron creando, pero para que vean el principio básico de pausa es un contador. Son esos juegos tipo Atari, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y también tendríamos lo que es la Matrix. ¿Se acuerdan del efecto de la Matrix? Se puede hacer con esto. Acá, bien, nosotros manejamos la velocidad de la pausa, se compila, se ejecuta y es un poquito más rápido. Hay un comentario, me siento poderoso. Así es, Juan. Así es, el principio de la viborita. Correcto. Así es como se hizo en Nokia, la original. Bien. ¿Qué les parece hasta ahí? Vamos a hacer una pausa, voy a dejar de grabar para no